Un saludo especial a toda la gente que nos escucha en las radios, que nos ve a través de las redes sociales, de todos los medios de comunicación que forman parte de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, la CNC. Me presento, yo soy María Luisa Álvarez, desde Radio Marañón en Jaén, Cajamarca, junto a mi compañero Jaime Calapuja, Radio Onda Azul en Puno. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes. ¿Cómo estás, María Luisa? Esperemos que ustedes estén bien allá en Cajamarca. Nosotros en la región altiplánica de Puno, muy contentos. Bueno, hay cielo parcialmente nublado a esta hora de la tarde, pero se siente un poquito el frío. Acostumbrado a lo que pasa en los Andes de nuestro querido país. Y también muchas gracias al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Frank, por darnos la oportunidad y también proceder con esta entrevista. María Luisa. Gracias, Jaime. Antes de saludar a nuestro invitado que ya nos espera a través de este enlace vía las redes sociales, es importante mencionar quienes forman parte de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, no solo para nuestros seguidores, sino también para que el ministro lo tenga en cuenta. Jaime, nos acompañan medios socios desde Puno, por ejemplo, Pachamama Radio, La Decana, Onda Azul, en Arequipa, Radio Yaraví y Radio San Martín, en Cusco, Radio Quillabamba, en Madre de Dios, Radio Madre de Dios, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Ucayali está Radio Cepagua, en la región Loreto, Radio La Voz de la Selva y su filial Ucamara. Saludos para todos nuestros colegas. En Tarapoto, TV Tarapoto, nuestros amigos de la televisión también nos acompañan, en la región de Amazonas, en la lejana Condorcanqui, pero presentes, ahí está Radio Campanquis, en Cajamarca, Radio Líder, en la capital, Marañón más al norte, y Radio Coremarca. En Piura, siempre la cálida Piura, está Cutibalú, y en Lima tenemos a Estéreo Villa, El Quijote Radio y ADEP. Jaime. Sí, y además tenemos que agradecer de manera muy especial a la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, que en estos precisos momentos está sumándose a esta transmisión para una audiencia de 70 emisoras radiales en el continente, porque vamos a abordar un tema bastante importante, hablando sobre la situación económica de nuestro país. María Luisa. Efectivamente, Jaime, América Latina y el Caribe también se unen. Bueno, ya le doy la bienvenida, sin más espera, al ministro de Economía, Pedro Frank, que nos acompaña. Buenas tardes, ministro, sabemos que está con la agenda cargada, aún así nos está acompañando para poder conversar sobre temas puntuales, pero muy importantes en materia económica. Buenas tardes, un gusto. Muy buenas tardes a toda la red de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones y a todas sus conexiones a nivel latinoamericano. Quedamos al servicio para atender sus preguntas. Ministro, vamos a hablar sin duda sobre el tema que en este momento posiblemente sea un dolor de cabeza para usted en relación a esta espera del pedido que se ha hecho, del pedido de las facultades legislativas que se ha hecho al Congreso de la República. Pero yo quiero iniciar con algo que me han pedido mucha gente inmediatamente al saber que se iba a hablar hoy con el ministro Pedro Frank, me dijeron, tienes que preguntar esto. Vamos a hablar sobre la reforma tributaria y vamos a hablar sobre ese tema, pero hablemos sobre por qué en el país todavía la gente sigue diciendo, el cambio se ha dado, el presidente Pedro Castillo ha asumido el cargo ya hace algunos meses atrás, pero sigue subiendo el gas, sigue subiendo la canasta básica familiar. Eso en concreto, yo sé que es muy difícil responderlo en breve tiempo, ministro, pero ¿a qué se debe? ¿Por qué el Perú sigue viendo en el día a día las amas de casa, la gente que sale en el día a día al mercado, hombres y mujeres? ¿Por qué se sigue sintiendo eso, que la economía, para el sentir de la gente, siguen algunos precios inalcanzables? Sí, gracias por la pregunta. El tema principal o el tema esencial en este caso es este. Terminada la pandemia, hay un proceso de inflación, de alza de precios a nivel mundial. Y ese efecto es global. Por ejemplo, el precio del petróleo hace un año estaba a $30 el barril, ha llegado a estar hasta $80 el barril. El precio del maíz, que es lo que alimenta a los pollos y que es un elemento esencial en el costo de los pollos, ha subido también casi al doble de precio. El trigo, que es un elemento esencial en la elaboración del pan, también ha subido en el mercado mundial muchísimo. Y esto ha generado que en todo el mundo los precios han subido. Este es un problema
que afecta duramente a las familias peruanas, pero que también se discute y se siente en Estados Unidos, el país, digamos, más poderoso del planeta. Es un efecto que también se siente con mucha fuerza en Brasil. En todos los países latinoamericanos tenemos este fenómeno que parece ser producto del final de la pandemia, de una serie de productos que no se logró suficiente oferta y de la interrupción de las cadenas de suministro globales. Entonces es un problema mundial. Hay que detallar también que en el Perú, aunque todos piensan que el Ministerio de Economía y Finanzas es como el todopoderoso y la única autoridad en economía, eso no es correcto. Nuestra Constitución establece que el tema de la estabilidad de precios es función de un organismo constitucionalmente autónomo que es el Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva es quien tiene como función y responsabilidad el tener la política adecuada para mantener la inflación bajo control. No es un tema que corresponda al Ministerio de Economía y Finanzas. A pesar de eso, digamos, nosotros hemos hecho algunos esfuerzos, ¿no? En realidad limitados, honestamente, respecto al precio del petróleo, respecto al precio del gas y sobre todo tratando de dar ayuda directa a las familias con el bono Yanapay. Ahora vamos a dar una bonificación especial para los pensionistas del Perú, que sabemos que reciben pensiones muy bajas, también una bonificación adicional, un bono de 210 soles para los trabajadores formales que no estaban recibiendo el bono Yanapay. Hemos establecido un programa de empleo temporal que también trata de ayudar a las familias más pobres, luego un bono adicional a los agricultores. Entonces, nuestra política principal es tratar de sostener económicamente a las familias para que puedan afrontar esta situación de alza de precios que sabemos que afecta a las familias peruanas. Ministro, hay una preocupación en todas las regiones y principalmente con el sector transporte. Le comento nada más una experiencia. Las empresas de transporte urbano en el sur de nuestro país estaban cobrando el precio de 60 céntimos era. En Puno al menos es el precio. Cuando entramos a la pandemia, el costo subió a $1.50 y los transportistas ya no quieren bajar. Ya no quieren bajar el precio de la tarifa del pasaje, porque esto preocupa a las familias de la región, de las regiones. Igual, el transporte de Puno a Juliaca estaba a 3.50 y con la pandemia subió a 5 soles. Pero ya no quieren bajar los transportistas y ellos se escudan en que el combustible ha subido. Nosotros tenemos un dato de fecha 30 de noviembre que lo saca RT en español y dice lo siguiente: el precio del barril del petróleo Brent cae por debajo de los $71. Entonces nosotros pensábamos que el 1 de diciembre iba a repercutir en la economía peruana, pero hasta el momento nada. O sea, el precio se mantiene, el precio del costo, por ejemplo, del combustible. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el factor? ¿Y qué podríamos decirle a esas familias que están muy preocupadas porque ya no pueden costearse porque el costo de los pasajes se incrementaron en pandemia y ya los transportistas no quieren bajar? Bueno, hay un tema aquí de los transportistas que efectivamente ya hay una regulación descentralizada en el Perú, que la regulación del transporte depende mucho, como ustedes saben, de las municipalidades. Efectivamente ha habido este tema, ¿no? En la pandemia tuvimos que reducir el aforo, lo cual afectó efectivamente parte de los transportistas y luego subió el precio del petróleo hasta $80 el barril. Ahora está comenzando a bajar, no tanto, pero un poco. Y siempre hay un periodo de tiempo, demora un poco. ¿Por qué? Porque baja en el mercado internacional, pero de ahí, desde que baja en el mercado internacional a que ese petróleo llega al Perú, los buques tanques demoran un poco en llegar y entonces el precio en las refinerías, hay un lapso de tiempo entre que baja a nivel internacional y ese efecto se refleja en el mercado nacional y desde luego un poco más en reflejarse en las regiones. Pero efectivamente ya estamos esperando que desde el final de esta semana, la próxima, comienza a bajar el precio, está comenzando a bajar ya el precio del combustible en los grifos. Ahora, ya el problema central ahí, el problema mayor ya, digamos, queda otro problema que es los transportistas, ¿no? Y como usted sabe ya el tema de la regulación del transporte urbano es un tema que en el Perú está descentralizado hacia las autoridades. Pero hablando de la regulación, nosotros conversamos con los transportistas y los transportistas dicen, nosotros bueno, estamos apelando al libre mercado. No podemos pedir que nos regule una municipalidad o el gobierno regional. Se intentó, por ejemplo, en algunas municipalidades del sur del país, pero no se logró el propósito. Y ellos dicen, no, por el libre mercado nosotros pues vamos a seguir incrementando los pasajes porque también vemos las necesidades del combustible, de comprar algunos componentes para nuestros materiales o equipos de trabajo, que son las combis, las unidades vehiculares.
Claro, hay muchas justificaciones y la problemática económica del transporte urbano y del transporte interprovincial y del transporte de carga es compleja. Y creo que la pandemia en general ha dejado, digamos, heridas, problemas en diversos sectores del Perú, ¿no? Tenemos ahorita este problema del alza de precios, pero yo también entiendo que los transportistas durante un periodo de la pandemia, pues hubo mucho menos negocio, ¿no? La gente se transportó mucho menos. Yo creo que también hay que ser un poco comprensivo ahí. Ahora, ¿cuál es la situación actual, no? Venimos de una pandemia que fue un golpe durísimo, durísimo, ¿no? 200.000 muertos, hemos tenido la tasa de mortalidad más grande del Perú, ¿no? Hemos visto situaciones en los hospitales, ¿no? La gente clamando por oxígeno, que ha sido pues una cosa espantosa, ¿no? Espantosa, nunca, no sé, yo nunca soñé que iba a haber algo así en mi vida, ¿no? Y ya tengo mis años, digamos, ¿no? Y nunca pensé que algo tan terrible podíamos vivir. Y eso ha dejado heridas, huellas muy duras, ¿no? Familias que tienen deudos, ¿no? Negocios económicos, una actividad económica golpeada. Eso se está Por recuperando ahí en una vamos. serie de actividades, ¿no? Entonces, cuando uno ve los datos en el Perú, miren, la producción agropecuaria ha aumentado, la producción industrial ha aumentado, estamos mejorando poco a poco, pero lo cierto es que el golpe que nos dieron fue un golpe, pero tremendo, digamos, ¿no? Fue un golpe muy duro. Los datos Sí, muestran que el sin duda. crecimiento económico de Perú este año es de 13% y que la inversión privada, el empleo se está recuperando, pero digamos que la economía peruana y de los hogares es como un enfermo, ¿no? Como un enfermo que ha estado grave. Y un enfermo como grave, claro, demora un poco en recuperarse, ¿no? No es que uno tiene una enfermedad, está en cama mal y al día siguiente, bueno, a veces pasa, ¿no? Pero al día siguiente ya sale corriendo, ¿no? No es así, ¿no? Este golpe ha sido tan duro que nos demora un poco en que vayamos poco a poco recuperándonos. Y ustedes saben, en Puno en particular, en Cajamarca también, que por ejemplo el turismo externo todavía no regresa, ¿no? Los turistas de Sí, todo el mundo es un todavía no se contexto, están moviendo. Es la ministro, realidad, es ¿no? un contexto realmente difícil, usted lo ha dicho. Sin duda, la pandemia nos ha dejado una situación muy complicada. En ese mismo contexto, usted que ha asumido la cartera de Economía, ha solicitado facultades legislativas junto, lógicamente, a todo el Ejecutivo para poder, entiendo, así lo han explicado varias veces, salir un poco de esta crisis que vivimos, ¿no? De esta crisis económica acompañada también de la crisis sanitaria. Pero refiriéndonos al tema económico, se ha solicitado estas facultades legislativas al Congreso ya hace bastante tiempo, todavía no se otorgan y hay muchas trabas. Es más, hay algunos analistas que piensan que no se va a otorgar finalmente. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo analiza ese contexto en el cual estamos actualmente? Fíjese, hay esta realidad. Al mismo tiempo que hay estos efectos como el precio del petróleo, del maíz, del trigo que nos afecta a todos los peruanos, también hay que el precio del cobre está a un nivel mucho más alto de lo que estaba antes. Y así como el precio del oro, el precio del zinc, el precio de los principales productos de exportación minera en el Perú tienen un precio muy alto ahora. Y eso lo que le da es mucho más ingresos a un sector de grandes empresas mineras. Así como esta situación post-pandemia golpea a los hogares peruanos, es una situación internacional dura, por otro lado beneficia a un grupo de empresarios mineros y de otros sectores de una manera muy significativa. Las ganancias, los ingresos adicionales de las empresas mineras en todo este periodo que han subido los precios es de 50.000 millones de soles. Es un montón de dinero. Entonces, lo que nosotros decimos como idea básica es, venimos de una situación muy difícil. Hay mucha gente en el Perú muy golpeada. En el Perú ya hay de muchos años una gran desigualdad y muchas necesidades en salud, en educación, en agua potable que no hemos cubierto. Si en esta situación en la que mucha gente pasa una situación dura, hay un grupo de peruanos, hay un grupo de empresas transnacionales que recibe ingresos extraordinarios, nosotros decimos lo justo, lo mejor para el país es que ellos puedan dar un poquito más, aportar un poco más al Perú de tal manera que el Estado pueda mejorar la educación, mejorar la salud, dar este apoyo a la agricultura, de tal manera que como nación tengamos un beneficio un poquito más ampliamente
distribuido, que llegue a más peruanos y podamos paliar un poquito mejor esta crisis, ¿no? Si hay un Ministro, pequeño grupo que tiene grandes ingresos ahora, que son extraordinarios, que ellos mismos no pensaban que iban a llegar, porque, ¿no?, el precio del cobre era 3, ahora es 4.30, tienen un montón de dinero adicional. Bueno, que compartan un poco, ¿no? Seamos un poco más una hermandad, una nación de sí. peruanos que todos compartimos un destino común. Esa es la esencia de la reforma Hemos tributaria. hemos estado conversando con el viceministro de Economía y obviamente ha hablado un poco del pedido de facultades Ujú. al Congreso de la República para abordar el tema de la materia tributaria, la materia fiscal, la reactivación económica y daba a conocer algunos mitos también. Y se ponía en cuestión, primero, cuán recíproco es a estas intenciones el poder legislativo. Porque usted ha dado una declaración en un medio de comunicación nacional dando a conocer que la Comisión de Constitución no quiere que las empresas y personas de altos ingresos paguen más impuestos. Si no se va a tener esta consensuación con el legislativo y el legislativo no quiere entender al ejecutivo, no sé, ya sea por una cuestión política, ¿cuál va a ser la posición? Porque, mira, ya está pasando un mes donde se están pidiendo las facultades 2 legislativas, meses menos mal se ya. amplió la legislatura, y ustedes pues tienen opción de repente para todavía conquistar un poco al legislativo y entender un poquito este tema. ¿Qué va a pasar? Se confirma, si es que la Comisión de Constitución no procede a ello, ¿qué va a suceder, ministro? Bueno, mira, la Comisión de Constitución, como tú dices, es la comisión donde se ha encargado el Congreso la discusión de este tema, que nosotros ya lo presentamos hace 2 meses. O sea, ya han tenido un buen tiempo para discutirlo. Entendamos que la materia tiene su complejidad, pero bueno, 2 meses pensamos que para algo que es de interés nacional ya es un tiempo suficiente. Y Claro. nosotros estamos insistiendo, dialogando con los distintos congresistas para hacerle ver esta realidad. Porque fíjense, ¿no? Por ejemplo, yo digo, en todas las regiones tenemos demandas de hospitales. Me parece que la demanda de hospitales en Puno hay como 6 hospitales en lista para ser mejorados, ampliados, Pero construidos. que tiene presupuesto que no se están ejecutando. No, el problema precisamente es que muchos de estas obras no tienen presupuesto. La lista de hospitales que tenemos ahora en cola son más de 50 hospitales que requieren más de 12.000 millones de soles. Y no sé, el drama para el Ministerio de Economía y Finanzas y para mí personalmente es que estamos convencidos de que tenemos que dar ese presupuesto, de que tenemos que construir ese hospital, que hay que Pero facilitar esos ministro, yo quería colegios, tener pero una no tenemos el tingencia, de dinero. repente, pero quería tener una tingencia. Hay Claro. 115 carpetas fiscales de denuncias en contra de gobernadores regionales de más de 10 regiones en nuestro país. Y uno de ellos es el señor Agustín Luque, encargado, gobernador que salió el señor Adubiri, pero después ya el Jurado Nacional de Elecciones lo ratificó como gobernador. Pero queríamos ir a lo siguiente. En el presente año tiene prisión preventiva en razón a que, pues, por una situación de contrato con el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, que sí tiene presupuesto, más de 114 millones. El problema era de que el gobierno regional aparentemente estaría involucrado en presuntos actos irregulares, motivo por el cual compromete y frustra este contrato. Y quería irme a lo siguiente. Las empresas mineras han señalado, y hay una campaña en medios de comunicación nacional que estuvimos muy al pendiente, y decían, pues si no hay capacidad de gasto del canon y sobrecanon, porque hay presuntos actos irregulares que afectan la ejecución presupuestal. ¿Qué pasa con esa situación? Y lo que decía es que en materia fiscal, pues se tendría primero que velar por ello y luego pedir un incremento a los impuestos a las empresas mineras. En esa lógica, ¿qué podríamos decir al respecto, ministro? Yo digo que hay que hacer las dos cosas. O sea, por un lado, efectivamente, o hasta 3 cosas. Por un lado, efectivamente, tenemos un problema de corrupción muy serio en el Perú. Se ha probado, por ejemplo, ahora de que la Contraloría haga lo que se llama control concurrente, es decir, no esté esperando a que los problemas pasen para acusar, sino que esté inmediatamente junto al proceso de licitación y construcción, acompañando el proceso para evitar los problemas, digamos, un proceso preventivo. Y nosotros pensamos también y hemos pedido facultades legislativas en ese sentido para poder resolver el tema de obras paralizadas, porque uno de los problemas que también hay, pasa este problema, la obra se paraliza y luego la obra queda paralizada durante años. Bueno, que la corrupción se judicialice, que los culpables vayan a la cárcel, que la reclamación judicial tenga un proceso, pero que la obra pueda seguir adelante.
eso es lo que estamos planteando con un proyecto, como una propuesta legislativa, es decir, tenemos una ley al respecto que queremos que el Congreso nos permita tener. Pero también quiero decirte esto, ese es un problema en un hospital, pero tenemos otros 50 hospitales que no se ha comenzado ni siquiera la contratación de la obra. ¿Y por qué a nivel nacional? ¿Y por qué ni siquiera se ha comenzado la contratación de la obra? Porque no hay presupuesto. Y entonces, yo digo, debemos esperar a resolver el problema del Hospital Núñez Butrón para comenzar a resolver los problemas de Lampa, de Azángaro, de Ayaviri, de Sandia, o podemos al mismo tiempo, podemos y tenemos al mismo tiempo que tratar de atender ese problema de un hospital, de una obra paralizada, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo hacer los otros hospitales. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, hacer las dos cosas, ¿no? Resolver los problemas de las obras paralizadas, enfrentar la corrupción, meter a los culpables a la cárcel, ¿no? Poner en marcha las obras paralizadas y también comenzar más obras. Y fíjate, a pesar de todos los problemas, que son muchos, este año la inversión pública va a ser 36.000 millones de soles, va a ser un récord en la historia del Perú. Pero esto no se nota mucho, ¿no? ¿Por qué eso no se nota mucho? Porque 36.000, que es mucho más, es más que lo que tuvimos antes, pero es mucho menos de lo que necesitamos. ¿Me explico? Yo te digo, la inversión pública este año es un montón, es más de lo que nunca hemos tenido. Sí, pero lo que todos vemos es, oiga, pero ¿y los hospitales que faltan, y los colegios que faltan, y las carreteras que faltan, y las irrigaciones que pasan? ¿Cómo es que está aumentando la inversión si hay tanta necesidad? Bueno, es un poco, puede parecer raro, pero es verdad. Estamos invirtiendo más que antes, pero la necesidad también ha aumentado y es muchísima. Pero, ministro, hay una sugerencia. Claro. Y antes de pasarle la pregunta a mi compañera María Luisa, yo considero que ahí debería de abordarse el tema en materia fiscal, del cual también están solicitando algunas facultades, para que se tomen acciones inmediatas. Entendemos muy bien que hay un proceso de descentralización, que los gobiernos regionales y locales no tengan una capacidad de gasto como se requiere, pero pues hay una situación de que hay una incapacidad de gasto. ¿Y cómo podría interactuar el gobierno central para ver, pues, si trabaja con la Contraloría General de la República o con otros entes que puedan advertir o puedan mejorar la situación de gestión pública y también ver la situación de la capacidad de gasto de los gobiernos regionales y locales? Por supuesto. Por ejemplo, me Buena agarré propuesta. con el ejemplo de los hospitales. Uno podría agarrar otros ejemplos, ¿ya? Pero me parece interesante el ejemplo de los hospitales porque todas las regiones tienen demanda de hospitales. ¿Qué necesitamos? Tenemos varios problemas ahí. Pero imagínate, queremos hacer 6 hospitales más en Puno. ¿Cómo hacemos? Entonces la pregunta, ¿cómo hacemos? En primer lugar, necesitamos presupuesto. Porque mira, la verdad es que sin plata no vamos a ningún lado. ¿Ok? Necesitamos presupuesto. 2, necesitamos una mejor ley de contrataciones, porque luego llega el presupuesto, pero el proceso de licitación es un problema que funciona mal, es un problema que luego se presenta un contratista tramposo, que en realidad gana la licitación solo porque ¿no? quería hacer ganancias ilegítimas, etcétera. Necesitamos mejorar la ley de contrataciones. Y tenemos ahora más opciones, solo que no están bien ordenadas en la ley, porque puede ser de gobierno a gobierno, puede ser con un PMO, hay varias formas más modernas de contratar. En tercer lugar, tenemos que fortalecer la capacidad de lo que llamamos las unidades ejecutoras, que puede ser en algunos casos a nivel de los gobiernos regionales, pero en otros casos a nivel del gobierno central. Por ejemplo, yo pienso que los gobiernos regionales tienen una gran responsabilidad en hacer colegios, centros de salud, que son obras, digamos, de mediana envergadura. Pero un hospital, que a veces es una obra de 100, 200 millones y que es una obra compleja, entonces lo que pensamos es que en muchos casos lo que necesitamos es una entidad del gobierno central más fortalecida que pueda hacer esos hospitales. Ahora, hay un proceso de descentralización y si a un gobierno regional piensa que ellos lo quieren hacer, bueno, también hay una responsabilidad del gobierno regional y de la población que lo eligió al respecto, pero mira, yo he conversado y varios gobiernos regionales nos dicen, mira, lo que nosotros queremos es el hospital. Si el gobierno central tiene una unidad ejecutora que pueda hacerlo esto mejor, hagámoslo. Porque la verdad lo que la gente quiere es el hospital. Ahora, sí efectivamente hay un problema como importante en el Perú, que es que tenemos que revisar el proceso de descentralización
tenemos que resolver los problemas de corrupción. Ya te conté un poco del control concurrente, pero necesitamos pues una fiscalía y una investigación mucho más ágil, y necesitamos fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales, ¿no? Que también tengan una buena capacidad técnica, con buenos gerentes, con buenos sistemas para que puedan contratar bien las obras, hacer seguimiento de las obras y llevar las cosas de una manera Ahora, correcta, ¿no? Es ahí un gran reto. hay un conjunto de cosas, sin duda, ministro, que requerimos en este momento, ¿no? Entiendo que todas esas situaciones prioritarias son precisamente las que ustedes están solicitando a través de este pedido de facultades. Así ¿Qué es. va a pasar? Mire, el tiempo nos está ganando, así que por eso me lanzo con esta pregunta. ¿Qué va a pasar si el Congreso de la República no les otorga las facultades que están solicitando, teniendo en cuenta que según algunos datos, tenemos entendido, ojalá no sea así, pero parece que se aproxima un proceso de inflación, ¿no? Que tendría que ser controlado, entiendo, por parte de estas propuestas que usted ha mencionado. Mira, yo creo que aquí tenemos este problema político mayor. Hubo un resultado electoral. Ganó elegido el presidente Castillo. Él debe gobernar 5 años y necesitamos tener como país un proceso colaborativo de diálogo con sus diferencias políticas, pero colaborativo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Porque la otra alternativa, ¿cuál es? Ya lo vimos, ¿no? Ya se intentó un proceso de vacancia, pero el proceso de vacancia nos lleva a una situación conflictiva como que la que hemos tenido los años pasados, que el Perú es, creo, el único país de América Latina que en 5 años ha tenido 5 presidentes. Entonces, preguntaba Jaime, y tenemos un serio problema de gestión pública, pero si cambiamos de presidente, si tenemos 5 presidentes en 5 años, es imposible resolver los problemas de gestión pública. ¿Me explico? Los procesos de gestión pública, como de cualquier empresa, de cualquier institución, requieren una base de estabilidad. Entonces yo creo que aquí tenemos todos que insistir, la ciudadanía, los medios de comunicación y los distintos actores, en que necesitamos un proceso de concertación. Si seguimos con yo te saco, ya no te quiero, no me gustas, tu cara es fea, vete a tu casa, entonces así no vamos a resolver nada. No sé si me explico. O sea, tenemos que Claro, pensar sí, un poco en el futuro. Y esa es la lógica del precisamente por pedido de eso. delegación de facultades. La Lo que lógica pasa, aquí, ministro, lo que pasa es que posiblemente la gente, hasta la gente lo puede entender, ¿no? Necesitamos, y yo he escuchado sí voces de gente del pueblo, ya pues déjenlo gobernar, ¿no? Si decimos eso y nos vamos a la práctica y finalmente ese déjame gobernar significa darle facultades legislativas al Congreso en esta materia que están pidiendo en materia económica, y no se los otorga, quiere decir que este Congreso no está representando finalmente al pueblo. ¿Usted llamaría a algo más, digamos, extremo? Porque si el Congreso no representa el interés que finalmente es nacional, ¿qué le queda a la gente? ¿A través de manifestarse? ¿A través de qué? ¿Marchas, protestas? ¿O qué le diría usted a la gente? A la gente que nos ve, que nos escucha en torno a esto, ¿no? Porque, ojo, es una posibilidad que el Congreso le niegue las facultades. Yo, sinceramente, espero que no, pero es una posibilidad. mira, ¿Qué le diría a la gente? nosotros hemos registrado que el Congreso ha otorgado 16 veces facultades Sí, legislativas sí. al Poder Ejecutivo en materia tributaria. En los últimos años lo hizo el 2018, lo hizo el 2016, lo hizo el 2014. Entonces, esta es una práctica regular que muestra una capacidad de entendimiento, de colaboración en áreas de un fin común entre el Congreso y el Ejecutivo. Y hay que insistir en que esto es posible y es necesario. Ahora, yo creo que en cualquier caso y siempre permanentemente la acción ciudadana, la acción vigilante de la ciudadanía, la voz de los ciudadanos, tiene que hacerse escuchar y tiene que ser escuchada. Yo Sí, creo pero que es importante. la voz de los ciudadanos en varias regiones quienes han apostado por Pedro Castillo, pues están dudando ya un poco, porque hay varios compromisos de campaña que al parecer han sido muy populistas y que no les está cumpliendo. Caso de la reducción del sueldo de los ministros,
el tema de asamblea constituyente, que entendemos que en situación política ya es materia de conversación entre ustedes, porque también eso es muy notorio, al menos en el sur de la región de Puno, eso es lo que está pasando, porque constantemente los medios de comunicación como Yaraví y otros, pues están conversando con la población y están escuchando este tipo de respuestas por parte de pobladores quienes han votado a favor de Pedro Castillo. Pero esperemos que se sepa manejar políticamente bien. Creo que vamos a ir a la siguiente bloque, María. Pero si me permites, Jaime, discúlpame un momento. Fíjate, yo creo que lo que la población ha votado y la población quiere es mejor atención de salud. Hemos logrado un enorme avance en la vacunación, pero la gente quiere un sistema de salud sustancialmente mejor, porque la verdad es que nuestro sistema de salud es sumamente débil. Queremos un retorno seguro a clases. Queremos que los pueblos tengan agua potable. Queremos irrigaciones y mejor productividad agropecuaria, ¿no? Queremos caminos en los cuales realmente se pueda circular bien y con seguridad. Queremos que en los pueblos del interior del Perú haya internet para que los chicos y las familias puedan tener una conectividad. Pero todo eso requiere efectivamente un entendimiento y pasa por un presupuesto que requiere estas facultades legislativas. Y aquí lo que hay que aclarar e insistir es esto, ¿no? El gobierno peruano, la Constitución peruana, el gobierno peruano es un gobierno que tiene división de poderes y equilibrio de poderes. El Poder Ejecutivo no gobierna solo. El Poder Ejecutivo requiere gobernar junto al Poder Legislativo. Y hasta el momento, este entendimiento ha sido escaso, ¿no? Vemos pedidos de vacancia, vemos amenazas de interpelación, vemos, ¿no?, continuamente un proceso en el cual falta este entendimiento. Yo creo que quiero insistir en esto. Si queremos resolver, tenemos que tener un gobierno que actúe cohesionadamente, en el cual congresistas y Poder Ejecutivo, presidente y Congreso, y también la Contraloría del Poder Judicial, podemos enfocarnos en lo más importante, que es resolver estas necesidades reales de la población, ¿no? Quiero insistir en ese mensaje, que es lo principal. Muy bien, ministro. Vamos a dejarlo con este primer bloque de preguntas de nuestros compañeros de medios de comunicación aliados que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Comunicaciones. En este primer bloque ingresan medios eminentemente amazónicos, Radio Quillabamba en Cusco, TV Tarapoto, La Voz de la Selva. Vamos a enlazar con ellos. Sí, tenemos comunicación con nuestros compañeros desde el interior del país. Ahí Bien. está. Señor ministro, le saluda Marilyn Zamora de Radio Quillabamba, ubicado en la provincia de la Convención Región del Cusco. Mi pregunta es la siguiente. Un tema que aún está pendiente es la revisión de los contratos de camisea que pueden implicar mejores ingresos para el país. ¿Está agendado para el 2022 esta posibilidad? Y según declaraciones suyas a algunos medios de comunicación, usted hizo referencia a la posibilidad de que el Estado sea parte del proyecto de transporte de gas natural al sur mediante una asociación pública privada, o sea, el Estado intervendrá. ¿Cuándo se concretiza? Gracias. Son tres preguntas. Ministro, la Amazonía y Loreto en particular han tenido beneficios tributarios por su particularidad geográfica y social. ¿Usted cómo mira la realidad de la región y considera una política especial para aplicarla a Loreto o se aplicaría a la que existe en todo el país? Señor ministro, le saludamos desde la región San Martín, somos Televisión Tarapoto. Mire, en realidad los pobladores, la población en general, estamos cansados de promesas, ¿no? Cada autoridad que va a una determinada localidad, a una determinada región del país, promete, dice, sí, me comprometo, yo con los zapatos y todo, ¿no es cierto? Me comprometo a esto y lo otro. Al final terminamos sin cumplirlo. Pero en fin, vamos a ver cuál es la respuesta que usted nos da. El tema de el puente sobre el río Guallaga y el asfaltado de la carretera hacia la turística localidad de Sauce, una de las pequeñas localidades de la región San Martín que tiene una aceptación increíble y es visitada por cientos y cientos de turistas. El gobernador regional se reunió con usted hace algún tiempo
y le presentó varios proyectos, entre ellos el expediente justamente sobre el puente sobre el río Guayaga y el asfaltado a la turística localidad de Sauce. Luego, unas horas después, usted tuvo una entrevista con Epicentro, ¿no? Este programa donde, bueno, dijo que no había platita. ¿De dónde? ¿Cómo? Es una promesa del presidente Pedro Castillo. Lo ha dicho en la Plaza de Armas de Sauce, que él se comprometía y que se compraba el lío para construir este puente sobre el río Guayaga y este asfaltado que cuesta miles y millones de soles. Obviamente, lo sabemos. El asunto es cómo va. Es decir, hay la esperanza de que en un momento se pueda construir este puente, esta carretera, este asfaltado. Todos conocemos las situaciones difíciles que atraviesa el turista y el poblador en general para llegar a Sauce. Hay las esperanzas para los sanmartinenses y para la población que visita esta región en general. Muchas gracias, señor ministro. ¿Contesto ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. Gracias. La primera pregunta es sobre el gas y efectivamente es particularmente nítido en Quillabamba, donde es la provincia donde está ubicado el gas de Camisea y que muchas veces tienen que pagar un gas de alto precio. Efectivamente se ha instalado una comisión del Estado para discutir ese tema y efectivamente a comienzo del próximo año está planteado el inicio de las negociaciones que esperamos puedan resolver mejores condiciones para el Estado. Pero nos parece que los grandes temas, efectivamente un tema de renegociación de los contratos, pero el otro gran tema tiene que ver con cómo hacemos para masificar el gas, es decir, como para hacer llegar el gas peruano a las distintas localidades, porque tenemos bastante gas. La paradoja, ¿no? El drama es que tenemos bastante gas, pero resulta que el transporte del gas muchas veces es muy caro y no llega y no usamos nuestro gas natural y tenemos que usar el GLP, que es mucho más caro. Para eso hay este otro tema, que es tenemos que efectivamente en los primeros meses del próximo año revisar y reactivar el proyecto del gasoducto del sur. Como ustedes saben, este proyecto fue entregado a Odebrecht, que no quiso firmar una cláusula anticorrupción, ¿no? Se quedó interrumpida y en los últimos 4 años esto ha quedado en nada y efectivamente lo que se está haciendo ahora es revisar en detalle las cláusulas contractuales y las condiciones jurídicas para ver las condiciones para poder volver a licitar y volver a restablecer, digamos, esto, reiniciar ese proyecto. Y al mismo tiempo hay otros mecanismos o otras áreas, porque también Ayacucho, también Pucallpa y distintas localidades en las cuales tenemos la oportunidad, la posibilidad de hacer, la necesidad de hacer llegar el gas. Entonces eso es, sobre el tema del gas, efectivamente es un tema fundamental que estamos atendiendo. La segunda pregunta es sobre el tema amazónico en general y en particular sobre la región de Loreto. Como dijo muy bien el periodista, la región de Loreto es una región que tiene condiciones particulares porque es difícil llegar, ¿no? Las condiciones de transporte, yo no le diría aislamiento geográfico, pero las condiciones de transporte son difíciles, ¿no? Yo alguna vez he ido de Yurimaguas a Iquitos en barco y demora 2 días en llegar, así que soy consciente de que el transporte es costoso, es lento y eso tiende a encarecer una serie de proyectos de productos y a encarecer, a dificultar el desarrollo económico. Y en ese sentido creo que un elemento muy importante al que le estamos dando importancia es mejorar la conectividad de telecomunicaciones, porque no todos sabemos, pero quienes hemos ido alguna vez a Iquitos y sigue siendo un problema, la calidad de la conexión de internet suele ser bastante problemática, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que efectivamente la región de Loreto y la región amazónica en particular merece un tratamiento particular. Nosotros no hemos considerado modificar los temas tributarios que tienen en condiciones ventajosas el departamento de Loreto y sí más bien insistir en la necesidad de mayores inversiones en estos temas que nos parecen cruciales relativos a la conectividad y también a las posibilidades económicas de explotación forestal y de otros productos que son importantes en la región amazónica y en la región de Loretos en particular. En el caso del puente sobre el río Guayaga, en primer lugar quiero comentarles que yo he estado ahí, he cruzado el río Guayaga en lanchón y he llegado con mi carro hasta el Sauce por ese camino que en realidad sí efectivamente está en bastante malas condiciones y he gozado, ¿cierto?, la lindura
de la laguna y de las condiciones naturales que efectivamente creo que prometen turísticamente como un destino importante para el Perú. Y por eso sí, nosotros estamos comprometidos en que la obra del puente sobre el río Sauce, incluyendo la carretera, que son algo de 260 millones de soles, es una cantidad significativa, esto pueda seguir adelante. Ya lo que hemos avanzado es que el expediente, porque lo primero que tenemos que tener para hacer una obra es tener el expediente técnico aprobado. Porque la verdad es que cuando se pide presupuesto para una obra que no tiene expediente técnico aprobado, no estamos haciendo bien, porque separamos un dinero que va a demorar mucho en ejecutarse, porque sin expediente técnico no hay licitación. Entonces ya en estos momentos el expediente técnico ya ha sido aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nosotros estamos preparando un proyecto, lo que se llama de crédito suplementario, es decir, de presupuesto adicional, que lo vamos a tramitar al Congreso en el primer semestre del 2022 y en el cual se va a habilitar el presupuesto para que, bueno, esperamos se habilite el presupuesto para que esta obra se pueda realizar. ¿Por qué digo esperamos? Porque nuevamente, ojo, en este caso, como en todo el tema presupuestal, esto pasa por la aprobación del Congreso. Se piensa muchas veces que el Poder Ejecutivo puede como gastar libremente, pero no es así. Necesitamos la habilitación presupuestal por parte del Estado. Este proyecto de ley de crédito suplementario, digamos de presupuesto adicional, va a ser presentado al Congreso y confiamos que el Congreso nos dará el visto bueno para destinar este presupuesto. Nosotros, desde luego, cuando presentamos este tipo de presupuestos, lo hacemos porque tenemos la previsión de ingresos necesaria para poder hacerlo. Y aquí quiero insistir en esto, ¿no? Así como esta obra, ¿no?, que estamos muy comprometidos en hacerla, hay muchas otras obras. He hablado de hospitales, pero hay la cantidad de colegios, de puentes que se necesitan. En Cajamarca tenemos varios pedidos de puentes, de carreteras que tienen que ser mejoradas, asfaltadas, ponerles bicapa. Es muy grande en el Perú. En el debate de la ley de presupuesto se estableció que había 48.000 millones de soles de inversiones que estaban pedidas y que no pudimos poner el presupuesto porque no había el dinero, porque no podemos poner el presupuesto cuando no hay la plata. ¿Correcto? Y por eso la reforma tributaria es tan importante, porque si podemos cobrarle estos impuestos adicionales a las empresas mineras, a quienes tienen altos ingresos en el Perú, podremos tener los ingresos necesarios para poder habilitar el presupuesto a muchas más obras de este tipo. Bien. Sí. Ministro, también tenemos comunicación con nuestros colegas de Radio Cutibalú de Piura y también Radio Yaraví de Arequipa. Si tenemos este segmento con las interrogantes. Sí, últimas dos preguntas, me disculparán. Sí, las últimas dos y con eso ya terminamos. Un poco corto. Sí, gracias. Disculpen. Sí. No se preocupe. ¿No? ¿Qué tal, ministro Pedro Franque? Desde Cutibalú quisiéramos preguntarle si usted conoce del proyecto minero Río Blanco, cuyos campamentos están ubicados en la Sierra de Piura, especialmente en las nacientes de agua, en las cabeceras de Cuenca, de Ayabaca y Huancabamba, que son dos provincias de la región Piura. Saber cuál es la situación de este proyecto, en qué etapa se encuentra exactamente y también cuál es la postura del gobierno del presidente Pedro Castillo frente al mismo. Muchas gracias, ministro. Gracias, ministro, por la entrevista. Desde Radio Yaraví en Arequipa queremos formularle la siguiente interrogante. En octubre de este año, el MEF hizo una transferencia de más de 600 millones de soles al gobierno regional y municipios de Arequipa. Si bien esto significó una importante inyección económica, también originó discrepancias entre los alcaldes por la distribución de estos dineros. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas se está evaluando, ¿se tiene pensado plantear una redistribución de los dineros del canon y regalías mineras? Sí, gracias. Sobre el primer tema, he conocido en algún momento las condiciones del proyecto Río Blanco, pero con toda honestidad tengo que decir que no he revisado la situación de detalle en que está ese proyecto. Hasta donde entendía no estaba avanzando mayormente, pero no tengo información nueva que poder darles. Disculparán, es un tema muy particular de energía y minas y yo no estoy al tanto del detalle de este proyecto. Me comprometo a poder averiguar para poder darles la información correspondiente
más adelante. Y respecto a la distribución del canon, bueno, efectivamente, Arequipa ha recibido una cantidad de recursos adicionales importantes. Tenemos toda la esperanza y la voluntad de colaborar para que este dinero pueda ser invertido de la mejor manera posible. Queremos que sea una cantidad significativa que podría ayudar mucho a las obras de infraestructura que necesitan en la región Arequipa, y hasta el momento no tenemos nosotros un proyecto específico de revisar las reglas del canon. Entendemos que hay es un tema complejo que puede ser evaluado y analizado, pero nosotros en el momento no tenemos una propuesta inmediata en cartera para atender ese problema o esa distribución del canon que ya tiene bastantes años de determinada. Pero considera que es importante, ministro, porque sí hay un pedido de que eso pueda evaluarse, ¿no? Quizás a corto tiempo, mediano tiempo. No, yo creo que efectivamente hay un tema que evaluar, que no solo es la distribución del canon, sino en general la distribución de los recursos que se asignan a los gobiernos regionales y municipales a nivel nacional. El canon es una fuente de financiamiento. Tenemos otra que estamos evaluando, que es el Foncomún, que quisiéramos también mejorar la distribución del Foncomún para que sea más orientada hacia los distritos más pobres, y también tenemos un nuevo instrumento que se llama el FONCOR, el Fondo de Compensación Regional, que se está iniciando este año, que nosotros estamos haciendo un esfuerzo particular para aumentar el presupuesto. Lo estamos aumentando de 1 a 1.5% del GB, lo que significa 1.600 millones de soles adicionales, y que busque efectivamente darle un poco más de recursos a aquellas regiones que no tienen los recursos del canon. Entonces yo pienso que efectivamente esto hay que evaluarlo, pero lo mejor es evaluarlo en la integridad de los distintos mecanismos de distribución de recursos a las regiones antes que verlo por partes. Y ahora sí me disculparán que sí tengo que retirarme porque tengo otros compromisos que atender. Les agradezco muchísimo por la entrevista. Muy buenas tardes y han sido muy amables por estos minutos. No, más bien a usted. Gracias, señor ministro, por la entrevista, por estos minutos, por todos los medios de comunicación que somos parte de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones. Y bueno, prácticamente lo que nos ha dejado claro es que está atado de manos si es que no recibe las facultades legislativas del Congreso, ¿no? Por lo menos así yo lo he entendido. Muchas gracias, señor ministro. Jaime, nos vamos despidiendo de esta entrevista con el ministro Pedro Frank en relación a diversos temas en materia económica que van ligados básicamente al pedido de facultades que ha hecho ya hace bastante tiempo, hace algunas semanas atrás, para poder sacar adelante, dicen, en materia económica a nuestro país. Jaime. Bien, María Luisa, gracias más bien por acompañarnos. En otra oportunidad serán otros colegas de medios de comunicación como Pachamama Radio, estará la decana en la región de Puno, desde Arequipa, Radio Yaraví, San Martín, desde Cusco, Radio Quillabamba, también desde Madre de Dios, Radio Madre de Dios, desde Yurimaguas, Radio Oriente. En Ucayali nos ha acompañado Radio Cepagua, en Loreto, La Voz de la Selva y su filial en Ucamara. También en Amazonas, Radio Campanquis, en Cajamarca, Radio Líder, Marañón, Coremarca, en Piura, Estado Cutibalú, y en Lima, Estelio Villa, El Quijote Radio y ADEP. Además, agradecemos de manera muy especial a nuestros amigos de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, quien se ha sumado a esta transmisión hacia el ministro, Pedro Frank. Nosotros ya nos despedimos, María Luisa, y agradecer a Ángela Paz, que también nos ha estado acompañando en la parte técnica. Muy interesante también la dinámica que hemos planteado el día de hoy, y a los representantes y también de las directivas de la Coordinadora Nacional de Comunicaciones. Gracias. Buenas tardes.